Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. il brano, El pasaje, il brano biblico el che pasaje abbiamo bíblico que ascoltato hemos chiude il libro escuchado di Giobbe, cierra el libro de un Job, vertice della letteratura una cima de universale. la literatura universal. Noi incontriamo Giobbe Nosotros nel nostro encontramos a cammino di Job en catechesi nuestro sulla camino de vecchiaia. catequesis sobre la vejez. Lo incontriamo Lo come testimone encontramos della fede como testigo de la che non fe accetta una que no acepta caricatura di una Dio, caricatura de ma Dios, grida la sua sino protesta que di grita fronte al su male protesta frente al affinché mal, Dio risponda para e que Dios riveli il suo responda volto. y revele su rostro. E Dio alla fine Y risponde, Dios come finalmente sempre in modo responde, sorprendente. como siempre de forma Mostra a Giobbe la sorprendente. sua gloria, ma Muestra a senza Job su gloria, schiacciarlo, pero sin anzi, con aplastarlo. sovrana Es más, tenerezza, con come soberana fa ternura, Dio sempre, con como hace tenerezza. Dios siempre, con ternura. Bisogna leggere bene le Es pagine necesario di leer questo bien libro, las páginas de senza este libro, pregiudizi, sin prejuicios, senza luoghi comuni, sin per lugares cogliere la comunes, forza del para grito di captar la Giobbe. fuerza del grito de Ci farà Job. bene metterci alla Nos hará sua bien scuola per ponernos en su vincere la escuela tentazione del para vencer la moralismo tentación del moralismo davanti alla esasperazione ante la e exasperación all'avvilimento y per el il dolore di abatimiento aver perso por el tutto. dolor de haberlo perdido todo. In questo passaggio En este conclusivo del pasaje libro, conclusivo noi del ricordiamo libro, la storia, no? nosotros recordamos Giobbe la che historia. Job, perde tutto nella que pierde vita, todo en la vida, perde le ricchezze, pierde las perde la riquezas, famiglia, pierde la perde il familia, figlio, pierde e al anche hijo perde la y salute. pierde también la salud. Rimane lì Y piagato, se queda ahí, in dialogo llagado, con tre amici, en diálogo un con tres quarto che amigos, vengono a salutarlo. después un cuarto, Questa que è la vienen a storia. saludarlo. Esta es la historia. E in questo passaggio di oggi, Y en este il pasaje de passaggio hoy, conclusivo del el libro, pasaje conclusivo del libro, Dio cuando finalmente Dios prende la parola. finalmente toma la Questo palabra, dialogo di Giobbe y este diálogo con i de suoi Job amici è con come sus una amigos strada es como un per camino arrivare al momento para che llegar al Dio momento en dia que la sua Dios parola. da su palabra. Giobbe viene lodato perché Job ha es compreso il alabado mistero della porque ha tenerezza comprendido di Dio el misterio de la nascosta ternura de dietro il Dios suo silenzio. escondida detrás de su Dio silencio. rimprovera gli amici Dios di Giobbe reprende a los amigos de Job che presumevano que di sapere tutto, suponían que sabían sapere todo, di Dio, del dolore. saber de E Dios y del venuti per dolor. consolare Giobbe Y avevano habiendo finito venido con a il suo consolar a peccato, Job, con i habían loro terminado schemi juzgándolo precostituiti. con sus esquemas Dio preconcebidos. ci preservi da questo Que Dios pietismo nos guarde ipocrita e de este presuntuoso. pietismo hipócrita y Dio ci presuntuoso. preservi Que Dios nos di quella guarde religiosità de esa religiosidad moralista quella religiosità y de esa di religiosidad precetti de preceptos che ti dà una certa que nos da presunzione una cierta presunción e ti porta al fariseismo y e te lleva all'ipocrisia. al fariseísmo y la Ecco hipocresía. come si esprime il Signore He nei aquí loro cómo se confronti. expresa el Señor respecto a ellos. Così dice il Signore. Así dice el Señor. La mia ira Mi si è ira accesa contro se ha di voi, encendido perché contra non avete ustedes, detto di me cose porque no rette, dijeron de mí come cosas il mio servo rectas, Giobbe. como mi siervo Questo Job. è quello che dice Esto il es Signore agli amici. lo que dice el Señor a los amigos de Il Job. mio servo Giobbe Mi pregherà siervo per voi Job affinché, per orará riguardo por a lui, ustedes, non para que punisca yo, la vostra en atención a él, scortezza, no castigue perché su non necedad, avete detto di me cose porque no rette dijeron de come il mí mio cosas servo rectas, como mi siervo Job. Giobbe. La dichiarazione di Dio ci sorprende. La declaración de Dios nos Perché abbiamo letto sorprende, le pagine porque hemos infocate leído di las protesta di páginas Giobbe, che encendidas ci hanno de la lasciato protesta de Job, sgomenti. que nos han dejado Eppure, dice il consternados. Signore, Giobbe Sin ha embargo, dice el parlato Señor, bene, Job habló bien, quando era arrabbiato, incluso cuando estaba e anche enfadado, arrabbiato contro Dio, e no? incluso Ha parlato enfadado contra bene, Dios, pero habló perché ha bien, rifiutato di porque accettare se che negó Dio a sia aceptar un persecutore. que Dios fuera un perseguidor. Dio è un'altra cosa, Dios es otra cosa, e che lo cercava. y E in él lo premio Dio buscaba. restituisce a Y Giobbe como il doppio recompensa, di Dios suoi beni, restituye a Job dopo avergli el chiesto doble di de todos pregare sus per bienes quei después de suoi haberle cattivi pedido amici. orar por Il esos punto malos di amigos svolta suyos. della conversione El della punto de fede inflexión de la conversión avviene de la proprio al fe culmine dello ocurre sfogo di precisamente en Giobbe, el culmen là del dove desahogo de dice: Job, ahí donde dice, Io so che il mio yo sé vendicatore è vivo que e mi che Redentor está ultimo vivo si y que al ergerà final sulla polvere. se levantará del Dopo polvo. che questa mia pelle sarà Después de que esta distrutta, piel sea senza la arrancada, mia carne, sin mi vedrò carne, Dio, veré a e Dios, io lo vedrò, yo lo veré, io stesso, yo mismo, e i miei occhi mis lo ojos contempleranno, lo non contemplarán, da straniero. no otro. Questo passaggio è bellissimo. Este pasaje es E bellísimo. come a me viene in mente A mí me viene a la la mente fine di quell'oratorio el final de geniale ese di oratorio Händel, genial de Mesías. Händel, Dopo el quella Mesías. festa dell'Alleluia, Después de esa fiesta del aleluya, il lentamente soprano la canta soprano questo passaggio. canta este pasaje. Io so che mi Yo Redentor sé vive. que mi Con Redentor pace. vive, con E paz. così, dopo tutto Y questa así, cosa después de toda di
esa cosa de dolor y de alegría de Job, la voz del Señor es otra cosa. Yo sé que mi Redentor vive. Es algo bellísimo. Podemos interpretarlo así. Mi Dios, yo sé que tú no eres el perseguidor. Mi Dios vendrá y me hará justicia. Es la fe sencilla en la resurrección de Dios. La fe sencilla en Jesucristo. La fe sencilla en que el Señor siempre nos espera y vendrá. La parábola del libro de Job representa de forma dramática y ejemplar lo que en la vida sucede realmente. Es decir, que sobre una persona, sobre una familia o sobre un pueblo se abaten pruebas demasiado pesadas, pruebas desproporcionadas con respecto a la pequeñez y fragilidad humana. En la vida a menudo, como se dice, llueve sobre mojado. Y algunas personas se ven abrumadas por una suma de males que parece verdaderamente excesiva e injusta. Y muchas personas están así. Todos hemos conocido personas así. Nos ha impresionado su grito, pero a menudo nos hemos quedado también admirados frente a la firmeza de su fe y de su amor, en su silencio. Pienso en los padres de niños con graves discapacidades. ¿Han pensado en los padres de niños con graves discapacidades? Toda la vida. Pienso también en quien vive una enfermedad permanente o en el familiar que está a su lado. Situaciones a menudo agravadas por la escasez de recursos económicos. En ciertas coyunturas de la historia, este cúmulo de pesos parecen darse como una cita colectiva. Es lo que ha sucedido en estos años con la pandemia del COVID-19 y lo que está sucediendo ahora con la guerra en Ucrania. Podemos justificar estos excesos como una racionalidad superior de la naturaleza y de la historia. Podemos bendecirlos religiosamente como respuesta justificada a las culpas de las víctimas que se lo han merecido. No, no podemos. Existe una especie de derecho de la víctima a la protesta ante el misterio del mal, derecho que Dios concede a cualquiera. Es más, que es Él mismo finalmente quien lo inspira. A veces yo encuentro gente que se me acerca y me dice: Padre, yo he protestado contra Dios porque tengo este problema, ese otro. Pero, ¿sabes? La protesta es una forma de oración cuando se hace así. Cuando los niños, los chicos, protestan contra los padres, es una forma de llamar su atención y pedir que les cuiden. Si tú tienes en el corazón alguna llaga, algún dolor, y te dan ganas de protestar, protesta también contra Dios. Dios te escucha. Dios es Padre. Dios no se asusta de nuestra oración de protesta. No, Dios entiende. Pero sé libre. Sé libre en tu oración. No encarceles tu oración en los esquemas preconcebidos. No, la oración debe ser así, espontánea, como esa de un hijo con el padre, que le dice todo lo que le viene a la boca, porque sabe que el padre lo entiende. El silencio de Dios, en el primer momento del drama, significa esto: Dios no se sustraerá a la confrontación, pero al principio deja a Job el desahogo de su protesta. Y Dios escucha. Quizás a veces deberíamos aprender de Dios este respeto y esta ternura. Y a Dios no le gusta esa enciclopedia, llamémosla así, de explicaciones, de reflexiones que hacen los amigos de Job. Eso es jugo de lengua, que no es correcto. Es esa religiosidad que explica todo, pero el corazón permanece frío. A Dios no le gusta esto. Le gusta más la protesta de Job o el silencio de Job. La profesión de fe de Job, que emerge precisamente de su incesante llamado a Dios, a una justicia suprema, se completa al final con la experiencia, casi mística diría yo,
que le hace decir: yo te conocía solo de oídas, mas ahora mis ojos te han visto. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros, después de una experiencia un poco mala, un poco oscura, da el paso y conoce a Dios mejor que antes? Y podemos decir como Job: yo te conocí un poco de memoria, de oídas, pero ahora te he visto, porque ahora te he encontrado. Este testimonio es particularmente creíble si la vejez se hace cargo, en su progresiva fragilidad y pérdida. Los viejos han visto muchas cosas en la vida y han visto también la inconsistencia de las promesas de los hombres de ley, hombres de ciencia, hombres de religión incluso, que confunden al perseguidor con la víctima, imputando a esta la responsabilidad plena del propio dolor. Se equivocan. Los viejos que encuentran el camino de este testimonio, que convierte el resentimiento por la pérdida en la tenacidad por la espera de la promesa de Dios, hay un cambio del resentimiento por la pérdida hacia una tenacidad para seguir la promesa de Dios. Estos viejos son un refugio insustituible para la comunidad al afrontar el exceso del mal. La mirada de los creyentes que se dirige al crucificado aprende precisamente esto, que podemos aprenderlo también nosotros, de tantos abuelos y abuelas, de tantos ancianos que, como María, unen su oración, a veces desgarradora, a la del Hijo de Dios que en la cruz se abandona al Padre. Miremos a los ancianos, miremos a los viejos, las viejas, las viejitas. Miremoslos con amor. Miremos su experiencia personal. Ellos han sufrido mucho en la vida, han aprendido mucho en la vida, que han pasado muchas cosas, pero al final tienen esta paz, una paz, yo diría, casi mística, es decir, la paz del encuentro con Dios. Tanto que pueden decir: yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Estos viejos se asemejan a esa paz del Hijo de Dios en la cruz, que se abandona al Padre. Gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio. Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominum vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.